Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Nos pueden confirmar si estamos al vivo, por favor? ¿Pueden confirmar si estamos al vivo, por favor? Confirman, estamos al vivo. Estamos al vivo, ¿no? Ah, ya. Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Estamos hoy en el primer segundo domingo ya de esta gestión 2023. Y bueno, agradecerles también por este apoyo, por todo lo que estamos haciendo, pero sobre todo darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha permitido servirle una vez más, porque estamos aquí juntamente con Él. Entonces vamos a seguir avanzando, vamos a hablar hoy de la Babilonia religiosa, pero vamos a empezar con una pequeña oración. Padre Santo, Padre bendito, gracias Señor Jesucristo por este día. La gloria y la honra sea para ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor. Que todo lo que hagamos sea para darte la gloria y la honra a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a hablar de tu bendita palabra, Señor. Sabiendo que el tiempo está muy cerca, Señor. Límpianos de todo mal, lávanos con tu sangre, Señor. Lávanos con tu sangre, Padre bendito, Señor Jesucristo. También, Padre, te pedimos por todo lo que está pasando en Bolivia y a nivel internacional. También te pedimos, Padre, por las cosas que hemos hablado más antes, Padre. Tú sabes cómo está nuestro corazón y sabiendo que todo va a salir bien, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a empezar hoy con la Babilonia religiosa. Y bueno, estamos en la página 1007, ¿no? Para los que nos están viendo, tenemos apuntes aquí en la iglesia y estamos en la página 1007, exactamente en Apocalipsis 17:5, que lo vamos a analizar hoy en este momento. Apocalipsis 17, versículo 5. Y que todo esto sea para dar la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sabemos que en estos tiempos, queridos hermanos, están pasando muchas cosas. El ecumenismo está pues abiertamente, queridos hermanos, está ya dándose a conocer. El señor Cash Luna, este falso profeta, ha empezado a ya aliarse abiertamente con el Vaticano y otros pastores también que están a la merced justamente de la Babilonia religiosa, de la ramera, que justamente esta Babilonia religiosa está liderando pues el Vaticano, ¿no? Entonces, esto se está viendo también actualmente en Bolivia. El ANDEB, que es una agrupación de denominaciones, igual están abiertamente ya trabajando para, ya lo han hecho, han firmado documentaciones con el gobierno anterior, con el gobierno de Evo Morales, para formalizar el ecumenismo y una sola religión para la adoración al anticristo. Entonces, eso se está viendo, ya se está palpando, pero queremos denunciar que los principales autores, los principales promotores de esta nueva ley, de esta ley 1161, es primeramente es ANDEB y el Consejo Mundial de Iglesias, que lamentablemente este Consejo Mundial de Iglesias han tenido la osadía de aún manipular al gobierno en turno. En este caso han tenido la osadía de manipular al gobierno en turno. En ese entonces el gobierno de Evo Morales han manipulado, han empezado a querer manipular, y lo han hecho, ¿no? Lo han hecho. Pero esto, ¿por qué? Porque la ley 1161 no tiene que ver que sea un gobierno de derecha o izquierda, sino más bien es una política del nuevo orden mundial que usa a gobiernos de derecha y de izquierda no interesando.
Entonces, en este caso ha sido usado un gobierno de izquierda, ha sido usado el gobierno de Evo Morales para que también se promulgue esta ley. Hasta el momento no sabemos qué actuación habrán tenido ellos, pero por lo pronto sabemos que han sido nomás usados por el Consejo Mundial de Iglesias y sobre todo por el Vaticano para promover una ley ecuménica. Bueno, entrando a ese análisis, es por eso que hemos entrado en oración y el Señor nos dijo que hablemos justamente de la Babilonia religiosa. Para esto vámonos a Apocalipsis 18, capítulo 17, versículo 5, y dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es muy importante entender, hermanos, que en el original, en el griego koine, aquí se usa Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, justamente está en mayúscula. Y esto nosotros, hermanos, tenemos que entender por qué se ha dado esta situación. Lo vamos, de alguna otra forma, la palabra del Señor nos dice que tengamos un estudio bíblico, espiritual, en oración y ayuno. ¿Qué significa Babilonia? ¿Por qué queda a entender este misterio que es Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra? Queridos hermanos, es muy importante entender que Babilonia, primeramente, simboliza y es la matriz de todo lo que es el ocultismo. Pero vamos a ir avanzando más adelante. Y vamos ahora, dice ahí en el original, dice en la frente. Y ahí dice en el griego, dice en el original, metopón. Metopón significa frente. Y aquí se usa una palabra en el griego más antes y dice, y en su frente, aquí se usa la palabra epi. Y epi es una conjunción copulativa, o sea, ¿no? Y, a ver, lo voy a leer en el griego, pues dice, kai, epi, aquí se usa epi, preposición acusativo sobre. Es una preposición de acusativo sobre. Está diciendo en el original, y en su frente. Y estaba refiriéndose que su nombre escrito, este misterio Babilonia grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, está refiriéndose que está en su frente, está un nombre escrito, pero está sobre, este nombre está sobre su frente, está hablando de un acusativo. En otras palabras, queremos decir, cuando se habla de sobre, o un misterio o un nombre que está sobre la Babilonia, se está refiriendo de una superioridad espiritual. Entonces está diciendo, nos da a entender la palabra del Señor, que el nombre del anticristo, el nombre de Satanás, el nombre del anticristo que ya está gobernando en el mundo, pues está escrito sobre la ramera, sobre la Babilonia. Y cuando entendemos esto, queremos decir a las personas que nos están escuchando que el anticristo está ya sellando en las frentes de las personas un misterio que se llama Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Está hablando, cuando habla en el griego, en el original, dice epi, que es una preposición de acusativo sobre, está diciendo que este nombre está sobre la Babilonia, ¿no? Y aquí se usa en el griego el frente, viene del griego metorón, ¿no? Que está en la frente. Y esto vamos a analizarlo un poquito más claro. A ver, bueno, ¿qué es lo que les queremos decir, queridos hermanos? Un aspecto más de la visión individualizada a la mujer, dice ahí, ¿no? ¿Me está siguiendo Kevin, no? La lectura. Un aspecto más de la visión individualizada a la mujer,
sobre su frente aparecía un nombre escrito. Sobre su frente de la ramera, un nombre escrito. Este nombre escrito, que es la Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Un nombre escrito. Este nombre escrito es el nombre del anticristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, amén. Es un nombre escrito. Ahora, vamos a entender esto. Esto no es algo nuevo en el Apocalipsis. Dios selló en sus frentes a los santos. Dios sella en sus frentes a los santos. Dios está sellando en este momento en sus frentes a los santos. Y esto es muy importante entender. Cuando Dios sella en sus frentes a los santos, es para decir, estos son míos. Estos han seguido, han preferido predicar el evangelio y morir. No han hecho caso en este caso en Bolivia, a la ley de libertad religiosa, y han seguido predicando a pesar de la persecución que se viene en Bolivia a la iglesia boliviana por parte del nuevo orden mundial y a través de la ley 1161. Han preferido morir y estos son sellados para reinar conmigo, dice el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esto es importante que entiendas. El Señor ya está sellando en este momento. El Señor ya sabe quiénes van a ser sellados. Y esto es muy importante. Por eso dice el nombre. Por eso he hecho énfasis en el griego. Epi, preposición de acusativo sobre, en el análisis del texto griego. ¿Qué significa? Que el nombre está por encima de estas personas. De estas personas está por encima. Se está refiriendo en el ámbito espiritual, que se refiere a un ámbito de propiedad. Nosotros pertenecemos a Jesucristo. Pero los que siguen a la ramera pertenecerán al anticristo. Y entre estas personas están muchos pastores, están iglesias que están, por supuesto, en apostasía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Bolivia hay iglesias que están en apostasía, dando la palabra del Señor a un presidente, a una autoridad, y eso es apostasía. Porque en la máxima autoridad en la palabra del Señor es nuestro Señor Jesucristo, y no es un partido político, no es un ministro, no, es la máxima autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Y esto hay que decirlo claramente. Por eso en la ley 1161, cuando nos imponen que seamos ecuménicos, nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por el Señor. Y esto es muy importante. Y esto quiero que me entiendas, hermano. Por eso dice, miren, un aspecto más de la Babilonia religiosa. Estoy en Apocalipsis 17:5. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y esto no es algo nuevo en el Apocalipsis, porque Dios selló en sus frentes a los santos. Apocalipsis 7:3. Quisiera que te vayas a Apocalipsis 7:3, hermano. Y mira, Dios está sellando ya a los santos. Dios está sellando ya a los santos. Apocalipsis 7:3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Muy importante, el sello, nuestro Señor Jesucristo está sellando, el anticristo ya va a marcar, y esto es muy diferente, sello de marca. La marca es para esclavizar, la marca es para destruir al humano, la marca es para llevar al infierno a las almas. El sello de Dios es para darnos libertad. El sello de Dios es para redimirnos del pecado. El sello de Dios es para gobernar con Él. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte aplauso a nuestro Señor, porque nosotros somos
sellados por la sangre de Jesucristo. Por eso que cuando el sello de Dios, el sello es la sangre, es lo que nuestro Señor Jesucristo ha pagado en la cruz del Calvario. Por eso que cuando tú hablas en tu casa, en cualquier lugar, y tú dices: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, ya te acepto como mi Señor y Salvador, y que tú pagaste en la cruz del Calvario, tú automáticamente eres sellado por Dios, y Dios pone su nombre en tu frente para que te vayas en el arrebatamiento. Es por eso que Satanás no quiere que se predique de la sangre de Jesucristo. Es por eso que Satanás no quiere que prediquen los pastores lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario, porque no quiere que seas sellado en tu frente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es la realidad. Es por eso que pastores hablan de prosperidad y no del sello de Dios. Es por eso que pastores hablan del dinero, de prosperidad. Hacen por ejemplo, la teología de la liberación. Empiezan a mezclar marxismo con diferentes versículos bíblicos y empiezan a desviar la atención del pueblo de Dios. Nosotros no debemos desviar como pastores ese objetivo. El objetivo es la salvación, pero la salvación se traduce en el sello del Espíritu Santo, en el sello de Dios, en el sello del Padre. ¿Y sabes qué, hermano? Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, cuando tú, por más pecado que hayas hecho, el Señor ya lo pagó en la cruz del Calvario. Cuando tú lo aceptas con fe, el Padre pone su nombre en tu frente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira lo que dice Apocalipsis 14:1, hermano. Apocalipsis 14:1, mira lo que dice. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El nombre de él y de su Padre escrito ¿dónde? En la frente. Querido hermano, por eso nos vamos en el arrebatamiento. A mí la verdad, como pastor, no me interesa qué hayas hecho en tu vida pasada, no me interesa qué hayas hecho más antes, pero cuando aceptas a Jesucristo, Él pagó todos tus pecados en la cruz del Calvario. Lo azotaron, lo pegaron, lo escupieron. ¿Para qué? Para que tú tengas escrito en la frente tuya el nombre del Padre y del Hijo, y por supuesto el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, por eso hay apostasía en la iglesia. Por eso el diablo no quiere que prediquemos la salvación del alma, la redención, el sello de Dios. No quiere. ¿Sabes por qué? Porque el diablo quiere que te pierdas. Porque el diablo quiere que te vayas al infierno. Porque, amén. Y esto es importante. Dios selló en sus frentes a los santos. Apocalipsis 7:3, Apocalipsis 14:1 y Apocalipsis 9:4. Vamos a revisar Apocalipsis 9:4. Miren. Apocalipsis 9:4 dice: y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Queridos hermanos, va a haber en la gran tribulación, en la gran tribulación, va a venir problemas, va a venir ira de Dios. Aún las cosas que nos han metido, aquí, ¿se dan cuenta? Nos han metido cosas a nombre de la salud. Ustedes se dan cuenta, yo no puedo hablar eso en Facebook porque me van a cortar la transmisión. Nos han metido cosas en nombre de la salud. Cosas que no sabemos ni qué, no sabemos si son inyecciones, no sé qué son. Esa ira que Dios permite, que esa ira de Dios
que va a venir a los que no son, a los que no han aceptado a Jesucristo, está viniendo fuerte. Ya están viniendo problemas mundiales. Por eso, hermano, si tú te has inyectado porque te han asesorado mal o tu pastor te ha querido llevar al infierno, quiero decirte que a ti no te va a tocar. Si tú aceptas a Jesucristo, no te va a tocar eso. ¿Sabes por qué? Porque aquí claro está la palabra. Mira cómo Dios nos protege, hermano. Mira Apocalipsis 9:4 dice, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni la cosa verde alguna, ni algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Esto es importante, hermano Nelson, aquí está. Este es el avance de lo que vamos a avanzar todos, por lo menos un mes. Estamos en la página 1007, Babilonia religiosa, Apocalipsis 17:5 estamos analizando. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. No te va a tocar el diablo, no te va a tocar el enemigo, porque dice la palabra del Señor que cuando los que estamos en el Señor, dice que ¿quién nos protege primeramente? Dice que el ángel de Jehová acampa a los que le temen. Dice que acampa alrededor de ti. Después hay otra protección, otro anillo de protección, que es el amado Espíritu Santo. Primero te protege con ángeles. Primer anillo. Segundo anillo de protección, el amado Espíritu Santo. Y tercer anillo, la sombra del Omnipotente. Por eso tus cabellos están contados. El diablo no puede tocarte, amén. El diablo no puede ir en contra de los que acampan, de los que hacen la voluntad del Señor, porque tú tienes 3 anillos de protección. El diablo solamente puede hacer hasta donde le permita el Señor. Y aquí la palabra es clara, dice en Apocalipsis 9, versículo 4, dice, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí está también hay otro, una vez más. Amén. ¿Qué es el sello de Dios? El nombre de Dios. Amén. Por eso nosotros decimos que hay un solo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Es Jesucristo. ¿No es Yeshua? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Página 1007. Apocalipsis 17, versículo 5. Ahí estamos analizando. El nombre es Jesucristo. No es Yeshua. Es Jesucristo. Por eso, hermanos, nosotros hacemos énfasis que acepten en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿qué pasará con el anticristo? Los seguidores de la bestia, ¿los seguidores de quién? De la bestia. Fueron sellados en sus frentes y en sus manos con el 666. ¿Y qué es el 666? El nombre del diablo, el nombre del anticristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es la realidad, por eso ahí vámonos a Apocalipsis 13:17. Y miren lo que dice Apocalipsis 13:17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese, esa semana, la marca o el nombre. ¿Qué dice, hermanos? El nombre. O el nombre de la bestia, o el número de su nombre. En el Imperio Romano, este era un símbolo de identificación de esclavos. Amén.
La marca del anticristo es un símbolo de identificación de ¿qué? De los esclavos. Amén. Y ahí puedes anotarte porque lo que yo estoy haciendo es comentar los apuntes. Amén. Por eso lo vamos a grabar esto. Amén. Ahí te puedes poner, ¿no? Para que tú también prediques. Amén. ¿Qué es la marca del anticristo? Es una identificación ¿para qué? De esclavos. Una identificación de esclavos y soldados que llevaban en su cuerpo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es muy importante esto. Queridos hermanos, pero el anticristo marca, nuestro Señor Jesucristo sella y nos sellará su nombre y está sellando para la eternidad, para ser libres. Amén. Y miren, hermanos, que la Babilonia religiosa en Apocalipsis 17:5, y lo volvemos a leer, en la página 1007 de los apuntes, dice: y en su frente un nombre escrito. ¿Qué nombre escrito era? Los que siguen a la Babilonia religiosa, las iglesias apóstatas, las iglesias que hablan de prosperidad, las iglesias que hablan todo menos la sangre de Jesucristo. Porque les dije que el sello de Dios es la sangre de Jesucristo. Ahí tenemos nosotros una protección superior a cualquier cosa. Pero este sello, esta marca de la Babilonia religiosa, es la marca del anticristo. Por eso que muchas iglesias, muchos cristianos están con la marca del anticristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso hay que denunciar a estos pastores, falsos profetas, hijos del diablo, que a nombre de Dios piden dinero. Porque está en sus frentes la marca del anticristo, el 666, que es el nombre de Satanás. En la masonería, en las logias, se adora al innombrable 77. Justamente es ese nombre. Amén. El nombre de Dios, miren lo que dice: los seguidores de la bestia fueron sellados en sus frentes. ¿Cuántos políticos hoy en día son seguidores del diablo? Muchos. ¿Cuántos diputados en Bolivia son seguidores de Satanás? Muchos. Por eso nuestros políticos mienten, roban. ¿Por qué? Porque hace lo que hace su padre Satanás. Porque el diablo es padre de mentira, amén. Y los hijos del diablo, ¿qué tienen que hacer? Mentira, robar, corrupción. No nos tiene que asombrar. Porque el satanismo ha sido, la política más bien, ha sido tomada por el satanismo. ¿Para qué? Para corromper a la humanidad. Es por eso que diferentes movimientos, y sin temor alguno lo digo, movimientos que supuestamente son socialistas, no lo son, porque su esencia no es el socialismo. Más bien el satanismo ha tomado partidos de derecha, de izquierda, todo para adorar al anticristo, amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que reflexionar. La masonería, las logias adoradores de Satanás se han infiltrado en diferentes partidos de derecha, izquierda y lo que sea. ¿Para qué? ¿Para qué? Para adorar ¿a quién? Al anticristo. Y la política, la ciencia política, la ciencia jurídica, la justicia, todo ha sido sometido al movimiento mundial, al nuevo orden mundial, que es el nuevo orden del anticristo, que es algo espiritual y que la gente de repente no lo entiende ni lo va a entender. ¿Por qué? Porque no sabe las escrituras. Amén. Por eso dicen países del ALBA. ¿Han escuchado esos países del ALBA? ¿Qué países son del ALBA? Bueno, Bolivia. ¿Sabes qué significa ALBA? Lucifer.
Nuestros gobernantes, cuando en países del alba, que vamos a tener una relación comercial, política, no, mentira del diablo, hermano. Han entregado a los países, nuestros políticos, al diablo. Por eso alba significa Lucifer en el ocultismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso tiene que saber el pueblo evangélico. Y miren el papelón que están haciendo los pastores arrodillándose a políticos o a partidos de gobierno de turno. O entregando la Biblia, como lo ha hecho Andef, a un político. Por eso, hermanos, son los últimos tiempos. Son tiempos proféticos que tenemos que entender que los tiempos están muy cerca y la iglesia no debe dormir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si es para Él más, pues. La Organización de Naciones Unidas, todo el material que se produce, la ONU, lo llama una palabra Lucy. ¿Sabe qué es Lucy en el ocultismo? Lucy significa Lucifer. Dice, ¿no? En Lucis of Truth, en Lucifer confiamos. Dice. La Organización de Naciones Unidas tiene su Dios. Se llama Lucifer. Lucifer para ellos. Porque dice que es el portador de la luz. Amén. Yo les digo, no es Lucifer, es Satanás. Es la serpiente antigua. Es el diablo. Amén. No nos dejamos confundir. Porque muchos satanistas dicen, no, nosotros somos luciferinos. No, son satanistas. Amén. Los seguidores de la bestia fueron sellados en sus frentes y en sus manos con el número de ¿qué? De su nombre. El 666. En otras partes, en otros originales es el 619. El 6. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El 666 simboliza que el Satan, el anticristo, tendrá poder sobre lo que el humano piensa, lo que hace y lo que todo. A eso en la ciencia política se llama biopolítica. Que el nuevo paradigma de poder es hacer política en el cuerpo de las personas y sobre lo que piensan. Por eso la educación hoy en día tiene una ideología. ¿Para cuántos han estudiado ciencias de la educación? Levanten la mano. ¿Quién era Makarenko? Makarenko, que tenía una escuela, tenía una ideología marxista, pero más que marxista, satanista, porque el marxismo y el socialismo de hoy es muy diferente al de antes. Él hablaba de una ideología en la educación. Y se van a dar cuenta que, por ejemplo, John Dewey, que es otro también, hablaba de una ideología que era, él hablaba de una ideología en la educación también. Él era parte de una filosofía pragmática. Amén. De ahí viene de la praxis, ¿no? La práctica y la teoría. John Dewey hablando de ciencia en educación, ¿no? La praxis, la práctica y la teoría, ¿no? Que van ahí. Pero él habla de una filosofía pragmática. Y en la filosofía pragmática, hermanos, ¿qué es lo que busca su filosofía? Relativizar todos los valores. Se tiene que relativizar. O sea, en el fondo, la filosofía pragmática tiene la finalidad de destruir al cristianismo, ir en contra del cristianismo. Ahí hay una ideología en la educación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pues tenemos que entender esos conceptos, hermanos. Amén. Pero quitar a la Biblia de las escuelas para someter y enseñar satanismo en las escuelas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso lo estamos viviendo. Eso lo estamos palpando. Que los centros educativos están siendo enseñados por conceptos ocultistas. La magia sexual. Amén. Pero la magia sexual es para someter al ser humano. Eso es el sello del anticristo. Eso es el sello espiritual. Si bien no hay un sello, ahora no estamos teniendo el sello en la frente o en la mano derecha,
Pero el sello espiritual ya está activo, hermanos, en los centros educativos, en las universidades. Eso es el sello del diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que cuando a nuestros niños se les enseña otras cosas que no es la palabra, es del diablo, hermano. Les guste no a los ministros, diputados, senadores, es así. Los que han aprobado el aborto como deporte, hermano, ya lo están aprobando en Argentina. Eso, hermano, ya es, darán cuenta a Dios. Porque el aborto es un rito de adoración al dios Moloch, al mochuelo, a Moloch, al búho, donde se sacrificaba a los niños. Y eso lo espiritual no lo entienden muchos. Muchos politólogos, muchos diputados no lo entienden. Pero el que no lo entienda no significa que no estén un día delante del trono de Dios y los lleve al infierno. Y peor, los pastores que callan, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El sello del diablo es algo material, pero también es algo espiritual. Amén. Y lo espiritual ya está en las unidades educativas, ha entrado en iglesias. Amén. Y hay muchos seguidores de este sello satánico. Es por eso que dice ahí: los seguidores de la bestia fueron sellados en sus frentes y en sus manos con el número de su nombre. Más adelante dice: el nombre de Dios estará también en las frentes de los redimidos. ¿De quién? ¿Qué es redimido? Cuando tú aceptas a Jesucristo, Él pagó en la cruz del Calvario y está en tu frente. ¿Les digo o no? Lo vamos a corroborar con la palabra del Señor. Apocalipsis 3:12. Ahí lo tienen en los apuntes, Apocalipsis 3:12. Miren lo que dice, hermano. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto es para los que aceptan a Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es para los que, por más que el hermano de derecha e izquierda caiga, tú sigues adelante, hermano. Esto es para los que no son cobardes, para los que son valientes, hermano. Amén. ¿Cuántos aquí son valientes? A ver, levanten la mano y dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. El nombre de Dios estará en la frente de los redimidos. Apocalipsis 22:4. Apocalipsis 22:4. Dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Hermanos, ningún ser humano no glorificado podría ver Dios cara a cara. Pero los residentes del cielo pueden ver el rostro de Dios sin sufrir daño, porque ahora son santos. Los que vamos a recibir el sello de Dios, vamos a ver a Dios cara a cara. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ver a Dios cara a cara, nuestra victoria. Ver cara a cara a Dios es nuestra corona. No estoy diciendo que no haya corona, pero es lo máximo que puede lograr. Pero es el ser humano glorificado. Cuando tú estés, dice, mira lo que dice Apocalipsis 22:4. Lo que leímos. Seremos glorificados y le veremos a Dios y no sufriremos daño. Amén. Por eso nosotros predicamos, por eso decimos la verdad, por eso decimos
decimos, arrepiéntete, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No importa el pecado que hayas hecho, tú tienes que ver a Dios cara a cara. Seremos glorificados. Amén. Querido hermano, si nadie puede, dice la palabra del Señor, los residentes del cielo en la Nueva Jerusalén pueden ver el rostro de Dios sin sufrir daño, porque ahora son santos como Él. Vamos a ser santos como Él, por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Reinaremos con Él. Y eso el diablo no quiere que sepas. Hermanos, eso es otro tema. Pero vamos a volver a la Babilonia religiosa. Amén. Era costumbre que las prostitutas de Roma llevasen en sus frentes su nombre escrito en una cita de oro atada en su cabeza. Ahí estoy leyendo los apuntes. Amén. Otros eruditos hacen referencia a la misma costumbre. Ahora estamos en la página siguiente. En relación con las esclavas que llevaban en la cinta del oro el nombre escrito de su dueño. Amén. La prostitución y todo lo que es la fornicación, el adulterio, es una forma de esclavitud de Satanás. Amén. El sexo que no se tiene en el matrimonio, el sexo que no se tiene, prostitución, adulterio, eso es esclavitud. Por eso que Satanás puede esclavizarte, pero por medio de la sangre de Jesucristo somos libres. Amén. Amén. Y esto es importante. Pastor, pero yo no practico eso, pero en la televisión te presentan eso. En la radio te presentan, en las canciones te presentan ese espíritu de esclavitud. Solamente Jesucristo nos puede sacar de eso. Solamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Continuamos. Amén. Más adelante vamos, dice el segundo parágrafo, dice, Juan dice que este nombre es un misterio. Algunos eruditos consideran que la expresión misterio forma parte integrante del nombre de la mujer, en cuyo caso sería, y ahí está en el griego mayúsculo, dice, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. El término misterio en el Nuevo Testamento hace referencia a lo que se conoce por revelación de Dios, ya que en el caso contrario estaría oculto al conocimiento de hombres. Amén. ¿Qué es misterio? Para los masones, para los satanistas, misterio es algo muy relacionado con el conocimiento, solamente para algunos elegidos. Y aquí los apuntes hace énfasis en esa diferenciación. Porque los masones, por los grados que van subiendo, van teniendo un conocimiento oculto solamente para algunos elegidos. Y muchos teólogos pueden caer y pastores en ese error. Amén. Y en vez de enseñar la palabra del Señor, pueden enseñar ocultismo. Pero para nosotros, ¿qué es misterio? Es revelación de Dios. Amén. ¿Qué es revelación de Dios? Tenemos que preguntar qué significa esto orando. Tenemos que preguntar qué significa esto ayunando. Amén. ¿Cuántos vayan a ayunar para eso? El Señor te va a revelar en sueño, en visión. Por eso dice, ¿qué dice?
misterio. Y aquí el apóstol Juan te dice, si quieres saber el misterio, ve y dobla las rodillas. Amén. Pero continuamos. Un misterio, dice, es una verdad que está estando solo en conocimiento de Dios. Es conocida también por los hombres cuando Él da a conocer. ¿Cuántos saben que Dios nos habla misterios? Digan gloria a Dios. A ver, levanten la mano. Dios nos habla cosas en oración, en ayuno, misterios. Y ahí tenemos los versículos bíblicos, ¿no? Daniel 2, 18 y 19, y ahí están los versículos bíblicos pertinentes. Para los que nos están siguiendo, está en Daniel 2, 18 y 19, Daniel 2, 27 y 30, Daniel 2, 47 y Daniel 4, versículo 9. Amén. Dios habla misterios. ¿Habla Daniel misterios o no? Sí. Nadie podía saber, dice, ¿no? Recuerda el rey Nabucodonosor, que nadie podía saber el misterio del sueño del rey. Vinieron los brujos en ese entonces de Babilonia y no podían entender. Pero ¿quién le reveló a Dios? A Daniel. Amén. Dios te revela misterios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Otro misterio que quisiera que oren y ayunen es referente a Tamuz. Pastor, ¿quién es Tamuz? El falso Mesías que está ya nacido y que se celebra el 25 de diciembre. ¿No? ¿Quién es Tamuz? Es la reencarnación del dios Nimrod. Perdón, no Dios, de el simple hombre Nimrod, que se creía Dios. Amén. Entonces hay un misterio que Dios te lo va a revelar. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuántos saben que en la Biblia hay misterios? Y aquí te da un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Sabemos que Babilonia es la matriz de todo el ocultismo. Eso sí sabemos. Que de dónde sale la adoración a la naturaleza es de Babilonia. ¿Qué era Babilonia? Se adoraba al dios Marduk y se adoraba a la diosa Ishtar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que de ahí es la matriz de todo el ocultismo, el satanismo, del neopaganismo hoy en día. Es la base del ecumenismo, del paganismo, la adoración al dinero. Ahí está, en Babilonia. Sabemos eso, pero Dios nos quiere decir en oración más cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mientras los satanistas dicen queremos lo más antiguo, queremos recuperar el ocultismo de Babilonia, nosotros los cristianos decimos queremos recuperar la unción de la iglesia primitiva, queremos ir a lo más antiguo. ¿Se dan cuenta que estamos en diferentes caminos, pero estamos buscando lo mismo? Pues yo les digo, yo no quiero ser como Lutero, no. Yo quiero volver como era la iglesia con Pablo, con Pedro, amén. Porque esa es la matriz de lo que ha salido el cristianismo a nivel mundial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los satanistas dicen lo mismo. Queremos volver a Babilonia. Hay una lucha de dos ciudades: la Babilonia y la Nueva Jerusalén. Es otro tema eso, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, queridos hermanos, ¿qué les quiero decir? Babilonia, la gran ramera. Más adelante dice, en el parágrafo 3, dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
El problema principal está en determinar a qué Babilonia se refiere el pasaje. Ya se ha considerado esto antes con bastante extensión. Cabe recordar aquí que fundamentalmente hay tres sistemas interpretativos para resolver. ¿Qué hay? Tres sistemas. Estábamos hablando de teología pura ahora. Tres sistemas para resolver. Yo, ¿saben qué? Les digo la respuesta. Vamos a agarrar los tres, porque los tres tienen razón. Amén. ¿Estamos siguiendo la lectura? ¿Cuántos están siguiendo la lectura? Levanten la mano. ¿Sí? Dice, sistema literal. Afirma que se está refiriendo a una ciudad determinada llamada Babilonia. Amén. Y a la religión que se practicará o saldrá de ella. Estos intérpretes apelan a la referencia sobre muchas aguas que se asienta esa ciudad. Primer sistema de interpretación, la ramera. Literal, digan conmigo literal. Literal. ¿Qué dicen estos teólogos? Se está refiriendo a una ciudad. ¿Y cuál es esa ciudad hoy en día? Tiene razón. Pues les digo, la ciudad principal es Roma, donde está el Vaticano. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso yo estoy estudiando lo que está pasando en el Vaticano actualmente. Del Vaticano va a salir y está saliendo la religión del anticristo. ¿Qué es lo que está prometiendo el Pancho Francisco? Pues le digo Pancho. El promotor del sistema del anticristo, ¿qué está prometiendo? Abiertamente ha promovido un nuevo orden mundial. Está promoviendo la conversación entre religiones. Cash Luna se está arrodillando al Papa, porque el que vaya a esas reuniones es arrodillarse al sistema. Así no lo veamos que está pasando. Son diferentes reuniones políticas religiosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Vaticano otra vez está promoviendo eso. Y tenemos que estudiar lo que busca el Vaticano. Por eso en la Eucaristía, hermanos, van a la iglesia católica, no saben lo que es la Eucaristía, les vuelvo a decir. La hostia se pone ¿a qué? A la copa. Y en la hostia hay tres letras, I, S y H, que es la adoración al sol, Isis, Horus y Set. Amén. Por eso la palabra del Señor nos dice, sistema literal, afirma que se está refiriendo ¿a qué? A una ciudad que se practicará o saldrá ¿de qué? De ella. El Papa actual o el siguiente va a tener tanto poder que va a manejar el sistema económico, hermano. Eso lo dice en Apocalipsis 13:17. ¿Qué harán? ¿Qué harán? Dice, ¿no? Que el falso profeta hará, ¿qué cosa hará? Promoverá ¿qué? Que se ponga la marca del anticristo y él va a manejar el sistema económico. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Continuamos. Estos intérpretes apelan a referencias sobre muchas aguas a que se asienta la ciudad. Entienden que se relaciona bien con Babilonia, a orillas del Éufrates. El fundador de la ciudad fue Nimrod, descendiente de Cam, uno de los tres hijos de Noé. ¿De dónde desciende Nimrod? De Cam. ¿Descendiente de qué? Sem, Cam y Jafet. ¿Se acuerdan de Cam? De Cam viene Nimrod. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Génesis 10:8. Génesis 10:8, hermanos. Nimrod es el primer dictador mundial. Nimrod es el primer rey que se pone corona. ¿Sabían o no? Nimrod es el primer político religioso que se opone a Dios. Y la Babilonia quiere reconstruir
ese poder político religioso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que quiero decir en los apuntes. Génesis 18, a ver, ¿quién lo tiene? A ver, lo vamos a leer conmigo. Génesis 18 dice, y Cus viene de campos acaso. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Primer. En el hebreo viene de la palabra Gibor. Ahí póngale arriba Gibor. En el hebreo. ¿Y sabes qué significa Gibor? El primer tirano, el primer dictador. El sistema del anticristo y el sistema espiritual del diablo es dictatorial, es dictadura. Su sistema de gobierno es dictatorial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso muchos gobiernos se están volviendo dictatoriales. Porque es algo espiritual. Amén. Gibor, primer tirano. En el original dice, es el 10, ¿no? Estamos en el 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer dictador, tienen que ponerle ahí, en el original. El primer tirano, el primero que tenía que tener poder ejecutivo, legislativo, judicial. Amén. Porque Nimrod, al tener el poder judicial, él podía decir quién se va a la cárcel y quién es libre, quién. Amén. Él tenía el poder. En él se centraba el poder de la justicia. En él se centraba el poder, amén, legal. Él sacaba las leyes. No había parlamento, hermanos. Él decía, esto es legal, esto es ilegal. Él decía, todos adoran al Dios pagano y todos tenían que adorar, hermano. La misma característica del rey Nabucodonosor, que decía, van a adorar a tal Dios y todos adoraban a ese Dios, amén. ¿Y quién se opuso pues ahí? Daniel. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? La ley 1161 es eso. Es algo dictatorial de imponer y adorar al anticristo. Pero tiene que haber un remanente, así como Daniel, que va a decir, no voy a doblar rodillas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gibor. Miren, y vuelvo. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Él es el primero. Él es el que construyó la torre de Babel. Él es el que dijo, construya la torre de Babel, porque vamos a llegar al trono de Dios y vamos a ser igual a Dios. Nimrod. ¿Cuántos saben que el linaje de Nimrod está en los Illuminati? Los descendientes de Nimrod son los Rothschild. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. De los Rothschild, el operador de los Rothschild es George Soros. Y George Soros es el patrón de Bolivia, por si acaso. O sea, nosotros estamos siendo sometidos por la deuda externa y todo, por medio de este gobierno dictatorial mundial, está hablando. Amén. Miren el 8, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. En el original dice, se opuso a Dios, dice. Amén. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador, delante de Jehová. Ahí otra vez usa 4, delante. Ahí en el hebreo se usa la palabra damim. Ahí pónganla arribita en el hebreo. Damim, dice, se enfrentó a Dios, dice. El 10 dice, y fue, y miren, él se enfrentó a Jehová. El 10 dice, y fue el comienzo del reino, de su reino
Babel. O sea, Nimrod fundó muchos reinos, entre ellos Babel, que ahí viene la torre de Babel. ¿Y Babel qué significa en el original? Confusión. Por eso hoy en día, hermanos, hay una confusión, hay un espíritu de confusión en las iglesias, promovida por denominaciones. Uno predica prosperidad, o los testigos de Jehová predican otra cosa, los adventistas hablan del sábado, amén, cuando debían hablar del evangelio, que es la salvación del alma. Y hay un espíritu de confusión. En Bolivia hay un espíritu de confusión hoy día, porque eso se llama magia del caos en el ocultismo, porque de la magia del desorden viene el orden, dicen los satanistas. Amén. Babel. Otro lugar que ha sido fundado, otra ciudad, ha sido otro reino, Erech. Akkad, que aquí en el hebreo, Akkad significa fortaleza. Calné, aquí Calné significa el imperio asirio. ¿Saben qué? Nimrod ha fundado imperios. Por eso el gobierno del anticristo es imperialista. El gobierno chino es imperialista. ¿Qué es imperio, pastor? Imperio es un supraestado que somete a otros mini estados. Por eso el anticristo está destruyendo los estados-naciones. En Perú están hablando de que se va a partir Perú. ¿Para qué? Para debilitar los estados-naciones. En Bolivia está pasando exactamente lo mismo. Entonces la palabra del Señor nos dice que va a hablarse en este tiempo de una unión de diferentes estados-naciones. ¿Para qué? Para que se debiliten los estados-naciones, para que exista un imperio internacional. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pastor, ¿dónde has encontrado esto? En estos libros de comunismo he encontrado esto. De Michael Hart y Anthony Ney. Yo lo he leído esto en el libro Imperio. Los estados-naciones deben ser, y es exactamente lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermanos, la ideología de género tiene ese pensamiento dictatorial imperialista de someter y sexualizar a nuestros niños. Amén. Porque eso viene de afuera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero bueno, eso es otro tema. Aquí quiero llegar. Miren, en el 11. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive. Nínive. ¿Quién es el fundador de Nínive? Donde fue a predicar Jonás. Nimrod. Rehobot, Calá. 12. Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Y aquí habla de una ciudad grande. En otras palabras, hermanos, no voy a entrar más este tema porque nos vamos a desviar. Tiene que ver con el tema. Nimrod tenía un imperio dictatorial mundial. Es un nuevo orden mundial de Nimrod. Amén. Pero ¿de dónde manejaba todo? De Babel, de Babilonia. Por eso hay una lucha entre la ciudad de Dios, que es Jerusalén, y la Babilonia, que es de Satanás. Esa es nuestra lucha. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Segundo punto. Nimrod mató a su padre y se casó con su mamá. ¿Cuántos sabían eso? Porque Nimrod después murió y la madre Semiramis de Nimrod murió Nimrod y dice, yo tengo un hijo que es de mi propio hijo, que es el Mesías mundial, que es el Mesías que va a volver a nacer, que va a dar soluciones al mundo. Y su nombre es Tamuz.
Y Tamuz, dice, es la reencarnación de Nimrod que se celebra cada 25 de diciembre. Miren la ignorancia de muchos pastores que hablan de Navidad. Por eso aquí yo no estoy como el pastor Guachaya con mi árbol de Navidad. Porque justamente el árbol de Navidad simboliza el falso Mesías Tamuz, que simboliza la reencarnación del dios Sol o de Nimrod. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Qué tremendo. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Se está preparando para todo, para la adoración del anticristo. Tamuz. Ese es el primer sistema literal. Amén. Vámonos al segundo sistema teológico. No me voy a extender más. Pero dice, miren lo que dicen. Ahora vamos a entender un poquito más los apuntes. Dice abajo. De ahí saldría uno de los sistemas religiosos. ¿De qué? De Nimrod. Basado en la rebelión contra Dios. Centro de adoración de divinidades paganas. Su imperio se extendió a lo largo del Éufrates, alcanzando otros pueblos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Colonizó, ¿qué era? Colonizó Asiria y estableció ciudades en Nínive, Rehobot, Calá y Resén. Génesis 10:11 al 12. En su imperio estaban ríos Éufrates y Tigris. De ahí que se pueda decir que estaba sentado sobre muchas aguas Babilonia. Jeremías 51:3. Eso lo van a leer en casa, ¿ven? La Biblia presenta a Babilonia tanto ciudad como imperio, como manifestación de impiedad y poder pecaminoso. Y ahí están los versículos pertinentes. Para los que nos están viendo, está en Isaías 13, capítulo 13 y capítulo 14, Jeremías capítulo 50 y 51, Habacuc capítulo 1 del 5 al 11. Una de las manifestaciones consistió en el uso de los vasos sagrados del templo dedicados al servicio de Dios para beber y alabar a los dioses. Amén. ¿Qué es lo que hizo los seguidores de Nimrod? ¿Qué hicieron? Los babilonios, Nabucodonosor, ¿qué hizo? Los templos, los vasos de... Hemos avanzado el templo de Dios, ¿amén? ¿Qué simbolizaba el oro? La santidad. Amén. El sacerdote, ¿cómo tenía que enseñar la palabra? En santidad. Esos vasos que estaban santificados para Dios, ahí empezaron a emborracharse en Babilonia. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? El mismo espíritu satánico está metido en iglesias hoy. Porque el púlpito tendría que estar en santidad, pero se está prostituyendo al ecumenismo. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Hay esa figura. Y ese es el espíritu babilónico. Cuando hablo de espíritu de Babilonia, no simplemente es el Vaticano. También la iglesia metodista, que tienen mucho oro, por si acaso. Esa parte vamos a avanzar después. Bueno, miren, una de las manifestaciones, en el primer párrafo ya termino, dice, consistió en el uso de los vasos sagrados del templo dedicados al servicio de Dios para beber en ellos y alabar a los dioses, acción realizada a Belsasar la noche en que cayó el imperio babilónico en manos de los medo-persas. Daniel 5:4. Pero antes de pasar a este punto, quiero terminar con Tamuz. En Tamuz, hermanos, en el mes de Tamuz, ¿cuántos saben que en el mes de Tamuz, en el calendario hebreo, qué fecha es? Junio. En este mes de Tamuz, en este día que muchos eruditos y entendidos en la palabra del Señor, que muchos entendidos, sobre todo
rabinos que vienen de parte de Dios, ¿no? Dicen que ha sido 17 de junio. Amén. Y en esta fecha hay un ayuno para que Dios perdone por lo que ha pasado en esta fecha a Tamuz. Y en este 17 de junio, hermanos, se adoró, Israel empezó a adorar al becerro de oro en Moisés, con Moisés. Pasó cosas tremendas esas fechas. Por eso muchos satanistas que empiezan a alabar de la cábala y todo, hacen diferentes meditaciones de Tamuz. Amén. Vamos a hablar de eso, otro tema, pero lo que les digo, es muy importante estudiar a Tamuz. Amén. Bueno, continuamos porque no me quiero extender. Dice, sobre la religión babilónica escribe el doctor Carballosa, Evis Carballosa. ¿Cuántos se acuerdan de Evis Carballosa? Con el que estábamos predicando. Uno de los mejores teólogos. Miren lo que habla Evis Carballosa. El cuadro que la Biblia presenta de Babilonia, tanto la ciudad como el imperio, es del de un poder malvado por excelencia, incluso después de su decadencia histórica. Sigue siendo considerada el epítome y el prototipo de una ciudad inicua y dominante. El orgullo, la crueldad, la opulencia y la idolatría de Babilonia se menciona con frecuencia en el Antiguo Testamento. La religión babilónica era decididamente antropomórfica. ¿Adoraba a qué? A imágenes. La adoración de imágenes sale de Babilonia, dice. Por eso nosotros no tenemos imágenes, no tenemos santitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No tenemos una imagen de la Virgen María. No, ¿saben por qué? Porque toda la adoración antropomórfica sale de Babilonia. Y nosotros estamos en contra de la idolatría. Amén. Continuamos. Miren lo que dice Evis Carballosa. La religión babilónica era decididamente antropomórfica. Los dioses babilonios poseían características y emociones humanas. Los dioses se casaban unos con ellos. Ahí dioses varones se casaban con otros varones. De ahí sale, hermanos. De Babilonia. Amén. Odiaban, envidiaban, peleaban entre sí y procreaban. El panteón babilónico consistía, miren a cuántos dioses adoraban en Babilonia. 1500 deidades diferentes. 1500. Continuamos. Entre ellas figuraban Anu, que representaba el cielo. Y ahí viene la diosa del cielo. Enlil, el dios del viento y la tormenta. Ea, quien era el dios de las aguas. El panteón babilónico, sin embargo, estaba encabezado por ¿quién? Marduk, el más sabio de los dioses. La mitología babilónica consideraba a Marduk hijo de Ea y Damkina. Era considerado una figura imponente, dotada de ojos deslumbrantes y de una majestad estremecedora. Más abajo dice, la idolatría en Babilonia excede todo lo imaginable. El comportamiento de sus dioses era grotesco. Más abajo dice, tanto la Babilonia de los tiempos de Nimrod como la de Hammurabi y la de Nabucodonosor representaban la rebeldía y el desafío del hombre contra la autoridad de Dios. Con esto termino. Hermanos, cuando tú no predicas la palabra del Señor como es, estás desafiando la autoridad de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la máxima autoridad de la iglesia? ¿El pastor? ¿Quién es la máxima autoridad de la iglesia? La palabra. Amén. Cuando tú cuando le aumentas comas, puntos, o dices que el evangelio es poder de Dios, cuando es poder de Dios para salvación, porque eso dice la Biblia, estás rebelándote en contra de la autoridad de Dios. Cuando tú dices el evangelio es prosperidad o dinero,
y no está conforme a la palabra de Dios, te está rebelando en contra de la autoridad. Con esto termino, hermanos. ¿Qué es lo que pasó con Roma? Roma perseguido a los cristianos. Fuertemente. Los hacían comer a los niños con los leones y todo. ¿Qué es lo que pasó Nerón? ¿Qué es lo que pasó Nerón? Con el emperador Nerón. Ahí murió, más bien durmió, no murió, Pablo y Pedro, en el año 66 después de Cristo. Nerón decía, así por norma, todos deben adorar a los dioses, a los dioses de Roma. ¿Qué pasaba? ¿Quiénes no querían adorar? Los cristianos. Amén. Hay que leer esos libros de historia que habla, Eusebio habla esa parte. Libros de historiadores. ¿Cómo han sufrido los cristianos? Pero ¿cuál era la finalidad? No nos vamos a someter. Porque solamente podemos adorar a Dios. Los envolvían con cuerpo, con diferentes cueros de animales y los hacían comer con perros, hermanos. Eso hablan los libros de historia. Los metían a los leones igual. Pero dicen los libros de historia, sobre todo de Eusebio, lo vamos a leer esa parte. Dice que cuando los cristianos morían, no tenían temor de morir. Y eso es lo que escribe. Hermanos, hoy en día, los pastores es al revés. Te enseñan que tienes que someterte primero a las autoridades políticas y no a Dios. Es así. En muchos lugares donde nos enseñan los pastores nos hablan que nos debemos someter. Es verdad, nos tenemos que someter en el Señor. Pero cuando alguna política de algún político, de algún gobierno va en contra de la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios primero y después a los hombres. ¿Acaso no Pedro dijo eso? Hay excepciones. Pablo dice, sí, oren por sus autoridades, sí, para que obedezcan en el Señor. Pero hay excepciones. Te lo digo una, para ir terminando. Cuando el emperador egipcio les dijo a las parteras hebreas que maten niños, y lo dijo legalmente, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Obedecieron al rey de Egipto? ¿Al emperador? En este caso, al emperador. Dice la palabra del Señor que les entró temor de Dios y empezaron a cuidar a los niños hebreos y no obedecieron ¿a quién? Al faraón, y obedecieron a Dios y preservaron la vida. Hay excepciones. Cuando las autoridades romanas les decían a Pablo y a Pedro, no prediquen en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, ¿qué decía Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Cuando a Daniel se les dijo, Daniel, tienes que adorar a los dioses paganos, le dijo Nabucodonosor. ¿Qué le dijo Daniel? ¿Obedeció? ¿Oraron? Ah, no hay que obedecer a los hombres. ¿Se arrodilló? No. ¿Qué pasó ahí? Te estoy hablando de excepciones, hermanos. Yo personalmente no voy a adorar a ningún Dios que no sea Jesucristo. Amén. Y tengo que estar dispuesto a morir. Porque la palabra dice, el que predica el evangelio tiene que estar dispuesto a dejar padre, madre, hijos y aún morir por el mensaje. Amén. Hoy en día hay iglesias como Pérgamo. ¿Qué pasó con Pérgamo? Se unió en matrimonio con el Estado, porque en el original dice, Pérgamo significa unión del Estado y la iglesia. Personalmente, y esto les digo a los políticos, no voy a ser ecuménico. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que hay un solo camino y es Jesucristo. Vamos a seguir analizando la Babilonia religiosa. Estamos en la primera parte. Dios nos bendiga. Queremos saludar a Raúl Ali, Ricardo Landívar y a todas las personas que nos han escuchado. Dios nos los bendiga. Paz del Señor.